Tenemos ya en nuestra mesa nuestro primer invitado. Muchos compañeros de facultad le han llamado la enciclopedia de radio andante. Comenzó su carrera profesional en la cadena SER en San Sebastián para trasladarse a Madrid en 1990 y en Gran Vía 32 pues ha desempeñado numerosas funciones como encargado de la sección de cultura de Matinal SER o director de programas de la emisora. Tras su etapa en Prisa creó una página web para los amantes de la radio y que conocemos, una labor a la que pues le dedica 2 horas de trabajo diario según ha confesado. Ha compaginado con su labor, como no, como consultor de comunicación, es profesor universitario, conferenciante y también divulgador, y por si fuera poco, también está detrás de creaciones como Radioset del grupo Mediaset, y tenemos nada menos que a Gorka Zumeta en este auditorio. Muy buenos días, Gorka. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Juanfran. Bueno, pues es un placer que estés con nosotros en un día así, un día que comentábamos antes que tienes especialmente ajetreado por el número de entrevistas. Sí, a mí me gustaría que fuera el mes de la radio, para repartir un poquito, ¿no? Pero como no puede ser, tiene que ser el día de la radio, pues son 24 horas o incluso menos, bastante ocupado, ¿no? Pero bueno, felizmente ocupado. Bueno, pues la primera pregunta que le solemos decir a periodistas consagrados que visitan esta facultad es que ¿cuáles son las sensaciones de visitar esta facultad de Ciencias de la Información y de volver a...? Hombre, siempre el contacto con los estudiantes y con el origen de todo, aquí empieza todo, es un placer, ¿no? Es reencontrarte con tus orígenes, reencontrarte con la profesión, el oficio, como queréis llamarlo, pero en cualquier caso reencontrarse de alguna forma, Carlos, con las ilusiones, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Uno, si quiere realmente dedicarse a esta profesión, que es la más maravillosa del mundo, pero que es la que tiene ahora más problemas tal vez de colocación, tiene que luchar y creérselo a fondo, porque si no se va a encontrar con muchas piedras en el camino que tiene que ir sorteando de la manera que pueda, ¿no? Bueno, cuando cumplimos años hacemos balance, y este Día Mundial de la Radio se instauró en 2012 para conmemorar el nacimiento de la radio de las Naciones Unidas en 1946, y desde entonces mucho ha llovido. Desde el nacimiento de Radio Barcelona en 1924, la radio en España goza de buena salud. ¿Se hace buena radio en España? Empiezo por el final. Se hace buena radio en España, sí, sin duda. Pero el futuro es incierto. El futuro nos plantea muchas dudas a las que tenemos que responder de alguna forma, ¿no? Yo estoy diciendo, ahora mismo en el blog he publicado un post diciendo que si queremos el Día Mundial de la Radio para autocomplacernos, autoelogiarnos y decir qué buenos somos, qué bien lo hacemos y qué guapos somos, pues me parece muy bien, estupendo, ¿no? Pero yo creo que es un día en el que tenemos que preocuparnos por el futuro. Preocuparnos por un hecho fundamental en la radio que además me alegra mucho que estéis aquí y el público también, que sea especialmente joven, porque la gente de vuestra generación no escucha la radio. ¿Por qué ocurre eso? La culpa no es solo de los oyentes, no se puede echar la culpa a los oyentes, a lo mejor es porque no hay nada que os interese. Y ese es yo creo que ese es el gran reto de la radio ahora mismo, ¿no? Entonces el futuro de la radio dependerá pues si hay o no hay renovación generacional en la audiencia. Y ese es el mayor compromiso que tiene la radio ahora mismo, ¿no? Atraeros. ¿Y cómo es posible? Sé que la pregunta es complicada, pero ¿cómo es posible disminuir esa brecha generacional que se ha abierto en un medio de comunicación como la radio? Hay una serie de elementos como cualesquiera otros que son fundamentales a la hora de entender por qué una persona se acerca a la radio, ¿no? Se acerca a la radio porque hay contenidos que le interesan, ¿no? A lo mejor soy especialmente prosaico, ¿no? Cuando hablo de contenidos así, ¿no? O sea, no, temas, en definitiva, decir que le interesan. Hasta hace muy poco tiempo la música, las radiofórmulas musicales eran el puente que se ejercía para que los jóvenes llegaran más tarde, se incorporaran a la radio hablada, de alguna manera. Ese puente de la radio musical se ha roto con la llegada de plataformas que todos conocéis y utilizáis, lógicamente, como Spotify, YouTube. Eso ha roto ese puente, lo ha derrumbado, y la radio musical cometió encima un gran error por su parte, que todavía hoy algunas emisoras de radiofórmula musical siguen practicando, que es aquello de los 20 minutos sin publicidad, los 15 minutos sin publicidad, las 24 horas sin publicidad. Eso no es radio, eso es un hilo musical. Y eso lo tenemos en YouTube, en Spotify. ¿Qué es lo que tiene que aportar la radio? La radio tiene que aportar radio. La radio tiene que aportar palabra, música, efectos especiales y silencios. Ese es el lenguaje radiofónico. Y eso es lo que se ha perdido. ¿Qué nos queda, decías tú, para atraer a generaciones como las vuestras? Pues quedan el deporte,
Hoy es un día fundamental, porque vais a tener aquí a 4 grandes periodistas deportivos que tenéis que exprimirles, ¿no? Es decir, para que aprovechéis su visita. Y nos queda el humor, que se ha decantado como un contenido muy interesante y de gran atractivo para vuestra generación, ¿no? De hecho, programas en la cadena SER como La Vida Moderna están teniendo un éxito juvenil, o Nada sabe nadie, o el de Andreu Buenafuente, que están teniendo un éxito que era imprevisible para la propia cadena SER, ¿no? Cuando se puso en marcha este programa era una hora residual, un fin de semana, nadie pensaba que iba a tener el éxito que tiene, y sin embargo, ¿dónde ha obtenido el éxito que ha obtenido? ¿Dónde? En YouTube. ¿Eso es radio? ¿No es radio? Ese es otro debate que podemos hablar. Sí, precisamente es un tema que quería sacar, el del uso del streaming en la radio y cómo se puede compatibilizar. Digamos que los más puristas de la radio no están muy de acuerdo con que se compatibilicen ambas cosas, y yo, viendo La Vida Moderna, sí que noto que hacen muchísimo contenido que está preparado para ser visto, no escuchado. Sí, pero fíjate, si me pongo la chaqueta de purista, diría eso, ¿no? Que eso no es radio, que eso es imágenes, que eso es televisión, que de hecho están haciendo más televisión que haciendo radio. Pero yo creo que hay que perder los complejos, ¿no? Que la radio, si quiere sobrevivir, tiene que mirar hacia el futuro y dejar de pensar en mantener el apellido, ¿no? La radio va a ser un medio de comunicación, un canal más, un canal de audio fundamentalmente, pero radio. O sea, ¿por qué hay que poner nombres a las cosas? El simple hecho de poner nombres a las cosas ya supone una limitación del concepto de radio, ¿no? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde vivís? Pues vivís virtualmente en las redes sociales. Vivís en Twitter, vivís en Facebook, vivís en Instagram. Ahí es donde os tenéis que encontrar los contenidos. Ahí tiene que estar la radio, ahí tiene que estar la televisión, ahí tienen que estar los podcasts también, como no. Y uno se va acercando, uno va navegando por el timeline y se va dando cuenta de que hay contenidos, y pincha en función de si le interesan o no le interesan los temas, no si es radio, es televisión, es prensa o es fotografía. Creo que es así, Carlos. Bueno, pusiste en pie Radio Set, la radio online de Mediaset. ¿Cómo ves este modelo? ¿Crees que es el futuro y es la manera en la que podemos atraer a los jóvenes? Bueno, ese concretamente es un proyecto que no está especialmente dirigido al mundo joven, también, pero no especialmente dirigido, ¿no? Ese nació originalmente como una emisora más pegada al Canal 4 de Mediaset que a Telecinco, pero la propia evolución ahora mismo, ya cuando yo lo dejé en marcha, está reconduciendo un poco la temática de la emisora y la está acercando más a Telecinco más que a 4, ¿no? Porque, bueno, Mediaset, el universo Mediaset, vive fundamentalmente de Telecinco, no vamos a engañarnos, ¿no? Y el target de Telecinco no tiene nada que ver con el target juvenil, ¿no? Entonces, son proyectos diferentes. Si me hablas en general de la radio online, sí estoy convencido que es una salida. No solamente una salida para las grandes empresas, que en este caso, si hablamos de radio online, la primera sería Mediaset, por la apuesta que hizo por Radioset, pero también, y algo que me gustaría subrayar con vosotros, y sobre todo dirigido a vuestra audiencia, que penséis en el autoempleo. El autoempleo supone que las barreras que existían anteriormente de coger una emisora, de montar una emisora, de sobre todo optar a una frecuencia y que te concedan una frecuencia, ese paso en la radio online ha desaparecido. La radio online es como un campo enorme en el que hay sitio para todos. Y realmente es una enorme oportunidad. No solamente una radio online en streaming, sino una plataforma de podcast, como se ha demostrado ahora mismo, que está teniendo bastante éxito de público, ¿no? Quiero decir que el autoempleo establece que hay una oportunidad para progresar y, oye, sacar dignamente una profesión. Y pongo 2 ejemplos, que seguramente los conoceréis. Uno es Fernando Berlín, con La Cafetera, y otro es Carne Cruda, con Javier Gallego. Hay un modelo que fue interesante también, como fue el de Radio 4G, que intentó hacer una radio generalista, potente en Internet y acompañado de una serie de emisoras musicales. Sin embargo, se vio obligado a recurrir a los postes en frecuencia modulada. ¿Es imposible en nuestro país hacer una radio online que sea rentable y que pueda competir con una FM? Tal vez sea demasiado pronto, Carlos. Nos falta cultura, a lo mejor, de radio a través de Internet.
El proyecto de José Antonio Avellán, efectivamente, Radio 4G, era muy ambicioso, surgió con una enorme ilusión y poco a poco se fue desinflando, precisamente porque como no obtenía los recursos o el retorno de la inversión que tenía previsto, pues se fue perdiendo, ¿no? Y fueron saliendo compañeros de la radio y la radio se ha quedado en una mínima expresión, ¿no? Pero sí es cierto decir que cuando realmente Radio 4G empezó a sonar bien y empezó a tener presencia en el EGM, el famoso EGM, es decir, al que José Antonio Avellán no se quería acercar, pero tuvo que pasar por el aro, pues le da 60.000 oyentes a Radio 4G, no está nada mal, quiero decir, o sea que es una cifra respetable, ¿no? Fue cuando efectivamente colocó un poste de FM, ¿no? Y tiene muchos, o sea, decir que Radio 4G ahora son muchos postes, pequeños postes, pero muy bien repartidos por la geografía de España, ¿no? Pero sí es cierto decir que las emisoras online que nacen con vocación de emisora online, al final caen en la analogización, ¿no?, de la radio online, ¿no? Yo creo que, bueno, primero también está el tema de la FM. La FM va a morir, o sea, y tendrá que ser sustituida en algún momento por la DAB y la radio digital terrestre y compañía, ¿no? Ese es otro tema también, que es la película de nunca acabar. Pero el proyecto, efectivamente, yo creo que fue demasiado prematuro. Bueno, llama la atención sintonizar otras radios generalistas en Europa y escuchar la gran diferencia de ritmo que tienen las radios españolas y las europeas. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues cultura, simplemente, Juanfran, cultura de radio de unos países respecto de otros, ¿no? Aquí venimos escuchando la misma radio durante más de 3 décadas, ¿no? Fíjate, yo ahora tengo 55 años. Tengo prácticamente la edad media de un oyente de radio hablada en España. Es así de triste, ¿no? Cuando hace 10 años era 40, y hace 20 años era 30, y hace 30 años era 20. Es decir, quiero decir, fijaos, la evolución generacional de los oyentes de radio, de los que ahora son la media de edad de la radio hablada, eran los que escuchaban la misma radio hace 30 años. Y seguimos escuchando la misma radio, es decir, nos hemos acostumbrado. Si la radio es un hábito, esto es absolutamente coherente con esa escucha a lo largo de los años. ¿Por qué no se ha producido esa renovación generacional? Pues no se ha producido porque los temas que aborda la radio son los que interesan a los que escuchábamos radio hace 30 años. Es así de triste, ¿no? Y es así de, insisto, de coherente y de lineal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la radio europea? Pues que sí se ha producido una renovación generacional. Y, por ejemplo, aquí en España nos encontramos con que la presencia de los jóvenes, sobre todo de la franja de edad, entre los 20 y tantos años y los 30 y pocos, está bajando en radio. Sin embargo, en Europa la brecha no es tan grande. Con lo cual, deberíamos mirar más hacia la radio que se hace en Europa y tratar de traer sus buenos ejemplos, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver además con la radio en DAB, como por ejemplo Gran Bretaña, ¿no? O algunos países como Noruega, por ejemplo, que ha abandonado la radio FM. Pero ¿es viable el DAB en España teniendo en cuenta que nuestra estructura radiofónica es de emisoras locales que forman una cadena? ¿Eso no traería problemas para el modelo español en caso de implantarse? No, porque la radio DAB puede ser también radio DAB local, regional y nacional. Son diferentes múltiplex, que es cierto que la inversión inicial sería una inversión muy costosa para las empresas radiofónicas, pero si tenemos en cuenta que un poste en DAB es 10 veces más barato que un poste de onda media, pues ya simplemente ya esa razón, la pura razón económica ya nos mueve a pensar que, hombre, no estaría de más que pensáramos en ir cambiando para ser más eficientes y para ser más rentables también de alguna forma, ¿no? Porque ahora mismo, fijaos, para una emisora como la cadena SER o la cadena COPE, nunca han pagado tanto por un oyente. Y decís, ¿por qué dices esto, Gorka? Pues porque ahora mismo la radio se puede escuchar por onda media, por FM, por DAB, porque estamos emitiendo un 20% en DAB ahora mismo en Madrid y en Barcelona. Hay 2 postes. Nadie sabe nada que existe el DAB. El DAB existe, yo lo sintonizo en mi casa y en el coche. Escuchan también la radio por TDT y escuchan la radio por online. Es decir, fijaos, sumar costes de emisión por cada uno de estos canales. Nunca, como hasta ahora, digo, la radio ha costado tanto, un oyente ha costado tanto como en este periodo de la historia, ¿no? Entonces, señores, lo suyo es que poco a poco, no de forma traumática ni con un apagón como ocurrió con la televisión, creo yo y pienso, pero habrá que ir pensando en que la onda media y la FM tendrán que desaparecer en beneficio de la DAB. Y si no será por el artículo 33, Carlos.
Sí, porque España no se va a convertir en una isla. España, que fue líder en su momento de la DAB en el año 2000, puso en marcha las primeras emisiones de DAB en este país, que también es cierto, se limitaban a repetir la señal analógica en digital, no había tampoco mucha aportación, pero sí es cierto que aquello fracasó porque no fue una operación tecnológica, fue una operación claramente política, ¿no?, dirigida por el Partido Popular. Entonces, aquello fracasó. Pero al mismo tiempo que fracasó en España, triunfó en Gran Bretaña. Y ahora, en Gran Bretaña, están pensando en ir apagando la FM, porque la penetración de la radio DAB en cobertura ya supera el 90%. Y la penetración de oyentes también supera el 52%. Son cifras ya importantes para ir pensando, oye, a lo mejor nos podemos pensar esto de apagar la FM, para ser más rentables. Como bien decías, hoy es el Día Mundial de la Radio, dedicado al deporte especialmente, y tú, Gorka, te muestras crítico con la omnipresencia del deporte en la radio, imagino que especialmente en el fin de semana. Ahí me has tocado la fibra, y haces muy bien la pregunta, ¿no? Adopto dos posturas, ¿no? Me pongo la chaqueta de directivo de radio. ¿Programaría deporte? Por supuesto que sí. Adopto la chaqueta de oyente. ¿Oigo deporte? También lo oigo, porque tengo amigos, muchos de ellos vendrán aquí después, que hacen programas deportivos. A mí el deporte no me ha llamado, no sé, no me he sentido llamado ni activa ni pasivamente al mundo del deporte, ¿no? Entonces, me siento incómodo en la medida en que no me gusta que me chillen por la radio, sobre todo si no entiendo el juego del deporte, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber emoción y tiene que haber, en la narración, tiene que haber un ritmo trepidante, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿no? Pero, salvado eso, sí que es cierto que, hombre, el mundo del podcast ha venido, Carlos, a cubrir esa carencia. El hecho de que uno sintonice la radio hablada en España, es que no se lo entienden, fuera de España no lo entienden. O sea, es decir, americanos, franceses, ingleses, digo, pero ¿cómo es posible que todas las emisoras nacionales, a la misma hora, el sábado y el domingo por la tarde, transmitan el mismo programa deportivo? Lo mismo. Cambian solo las voces, pero es exactamente lo mismo. Hombre, ¿cómo no voy a criticar la omnipresencia del deporte? Si no hay alternativa. Ahora la hay, insisto, ahora la hay, pero hasta hace poco tiempo no la había. Ahora es cierto que también, si marcamos porcentajes entre gente que le interesa el deporte y especialmente el fútbol los fines de semana y gente que no le interesa, hablaríamos de un 65% más o menos, 35%, por ahí, vamos, más o menos, ¿no? O sea, está claramente superior el porcentaje de gente que le interesa, está claro. Bueno, este domingo se emitió un Salvados que seguramente muchos recordaréis, dedicado a la rivalidad entre José María García y José Ramón de la Morena. ¿Tú crees, Gorka, que ha pecado la radio de personalismo? Sí, claro, pero también es cierto que eso, fíjate, es un arma de doble filo, ¿no? Le ha beneficiado y le ha perjudicado a la radio, ¿no? Le ha beneficiado en cuanto a notoriedad y visibilidad, ¿no? El hecho de que José María García fue el rey hace 30 años, y José Ramón de la Morena pues lo fue también en la SER, ¿no? Ahora ya ha pasado a mejor vida en Onda Cero, ¿no? Es cierto que el mundo del deporte, justamente, yo creo que, no sé quién era Fernando Ónega, creo que lo decía anteayer, a raíz justamente del programa de Salvados, ¿no? Decía, José María García fue el primer gran comunicador, la primera estrella de la radio española. Muy probablemente tenga razón, y a raíz de él, pues, nombres como Luis del Olmo, como Iñaki Gabilondo, diferentes nombres que ahora las nuevas generaciones han tomado el relevo a ellas, ¿no? Carlos Alsina, por ejemplo, hoy me despertaba con una alegría que Carlos había tuiteado una experiencia que he puesto en marcha en este año con ocasión del Día Mundial de la Radio, que es una poesía leída por 20 locutores magníficos, ¿no? Soy la radio. Bueno, son nombres, como digo, que tienen que ir de alguna forma combinando el personalismo o la notoriedad de un nombre, de un comunicador, con el propio medio. Es decir, si no tuviéramos esas referencias o esos referentes, tampoco sabríamos la fuerza que tiene la radio, ¿no? O sea, habéis puesto, por ejemplo, antes un juego que me ha encantado, el de las sintonías, ¿no? Estaba la sintonía de Protagonistas. Protagonistas sigue siendo el programa más interiorizado por los oyentes de radio en España. Fijaos lo que significa eso. Eso significa que la marca Protagonistas, que se ha abandonado, curiosamente se ha abandonado, era la más sólida en la radio española. Y en un EGM eso es la vida. Entonces, personalismos, claro, cómo no. Iñaki Gabilondo es más conocido el nombre que el título del programa, el Hoy por Hoy, que hacía él.
Sin embargo, Luis dependía de protagonistas. Ese es otro estudio, un tema muy interesante, el del EGM también. Y como última pregunta, y es una pregunta un poco osada, ¿cuál es la radio que mejor radio hace, en tu opinión? Uy, absolutamente osada, pero me voy a mojar. Yo creo que hoy por hoy en la radio española yo tengo predilección por Carlos Alsina. Me parece que está haciendo un magnífico programa informativo. Además, a él le gusta decirlo así, ¿no? No es un informativo, es un programa de noticias, ¿no? Y por tanto, hay espacio para la risa, para la sonrisa, para la información seria. Creo que está haciendo una muy buena labor, ¿no? El rey de la radio. O sea, eso por un lado. ¿Quién es el rey de la radio ahora mismo? El rey de las mañanas de la radio, está clarísimo, Carlos Herrera. O sea, simplemente escucharle cómo habla, que pertenece a ese gran triunvirato, como he dicho yo, decir, de los grandes comunicadores del siglo XX y del XXI, que le ha pasado, estaba formado por Luis del Olmo, por Iñaki Gabilondo y por Carlos Herrera, ¿no? Carlos es el único de los dinosaurios, que yo suelo decirle, ¿no?, que continúa haciendo radio y lo sigue haciendo muy bien, ¿no? Y luego, por otra parte, pues nos encontramos con Pepa Bueno, ¿no?, en la SER, y Toni Garrido, que son muy diferentes, enormemente diferentes. Son dos programas totalmente, incluso hasta opuestos, hechos por dos comunicadores que no tienen nada que ver, de dos escuelas totalmente diferentes, y que yo no sé si a mí ahora mismo ese contraste me llama mucho la atención, no me hace especial gracia. Creo que Toni hace una muy buena radio, dudo que sea la radio que la mañana merece, es una duda que tengo, y Pepa no me gusta porque me parece que sigue haciendo el informativo de televisión que hacía antes, ¿no? O sea, me parece que a pesar de que empezó en Radio Nacional de España, en Extremadura, me parece que es una mujer fundamentalmente de televisión, ¿no? Y me queda Alfredo Menéndez, ¿no? Alfredo Menéndez, yo creo que Radio Nacional de España se merece no porque lo hagan mal, pero sí una mejor radio en el sentido de producción, de mayor medios, ¿no? Y la radio pública en España, desgraciadamente, está en muy malas condiciones, ¿no? Es algo que deberíamos lamentar todos y deberíamos luchar de alguna forma por corregirlo. Bueno, pues Gorka Zumeta, estaríamos horas hablando de radio, pero tenemos que dejarlo aquí. Remitimos a tu página web para que los que sean fans de radio y quieran informarse de todo lo que sucede y de leer tu opinión, lo puedan hacer. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este Día Mundial de la Radio. Por favor, ha sido un placer absolutamente, Juanfran y Carlos. Lo que me ha dado un profundo rubor es que durante toda la entrevista había un fotón enorme detrás de esto, pero como esto es la radio y no se ve, pues esto es una maravilla. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para Gorka Zumeta. Y ahora, cuando son las 10:02, les dejamos con el boletín informativo de Inforradio.